Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días, mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas y les damos la bienvenida a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Repasamos la misión de la Fundación, aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Esta hora es la hora del desayuno, así es que esperamos que estén todos ya con su cafecito y escuchando nuestro programa, como todos los sábados. Hoy tenemos un invitado muy especial para la Fundación, el doctor Luis Vilá, que viene a hablarnos de un tema que nos han solicitado mucho porque todavía, a pesar de todo, hay bastante desconocimiento. Y se trata del lupus eritematoso sistémico. Buenos días, doctor. Buenos días, Grisel, y buenos días a los amigos radioyentes. Es un placer estar aquí esta mañana, hablar de uno de los tópicos o temas que pues he dedicado mucho tiempo, tanto en el aspecto clínico como en el aspecto de investigación. Pues el doctor Luis Vilá es muy bienvenido. Quiero hablar un poquito sobre su trayectoria. El doctor estudió en la Universidad de Michigan. Lleva 24 años como reumatólogo. En este momento es catedrático de medicina, director de la División de Reumatología, Alergia e Inmunología y director del programa de adiestramiento en reumatología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Además de eso, pues es investigador de varios proyectos de lupus auspiciados por el Instituto Nacional de Salud y la Fundación Americana de Lupus. Tiene práctica privada en la Torre Médica del Auxilio Mutuo. Y con este prestigioso currículo le damos nuevamente la bienvenida al doctor. Vamos a hablar de lupus, doctor. Vamos a ver, ¿quién padece de lupus eritematoso sistémico? Antes que eso, vamos a hablar qué es el lupus. El lupus eritematoso sistémico, yo usualmente lo planteo en tres áreas. Es una enfermedad crónica, una enfermedad sistémica y una enfermedad autoinmune. Voy a explicar cada uno de esos términos. Una enfermedad crónica es una enfermedad que no tiene cura, pero siempre le digo a los pacientes, es una enfermedad que se puede controlar. Hablamos, por ejemplo, de la hipertensión arterial, y si tú controlas la presión, pues entonces no afecta el corazón, no afecta los riñones, no afecta el cerebro. Y yo hago esta analogía con lupus. Si tú controlas el lupus, pues entonces los órganos o sistemas que esta condición afecta o que puede afectar, no lo hace. Y no tienes ese daño, y la persona puede llevar un estilo de vida adecuado, poder tener una calidad de vida adecuada. Así que es crónica, no curable, pero controlable. El segundo punto es que es una enfermedad sistémica, y prácticamente cualquier órgano, tejido, sistema del cuerpo se puede afectar. Y eso a veces representa un reto para los médicos, porque las manifestaciones clínicas entre paciente y paciente son bien diferentes, inclusive entre poblaciones con trasfondos étnicos o raciales diferentes también. Un paciente puede presentar cansancio, fiebre, pérdida de peso, dolor en articulaciones, y otros pacientes pueden tener problemas en los riñones, teniendo proteína o sangre en la orina. Así que estas diferencias en la presentación clínica pues pueden ser un reto. Como dije, una enfermedad sistémica puede afectar cualquier órgano o tejido, y el tratamiento que se da para los pacientes de lupus va a variar de acuerdo a esa presentación clínica. Y el tercer concepto es una enfermedad autoinmune. Es el concepto posiblemente más difícil de entender. El sistema inmunológico es el que nos ayuda, el que nos protege de infecciones o de células cancerosas. Cuando a uno le da una infección, digamos influenza, me da una infección viral, el sistema inmunológico se activa para combatir y erradicar ese virus. Si una persona desarrolla una célula cancerosa, pues el sistema inmunológico puede erradicar esa célula cancerosa. Por eso es que las personas que están inmunosuprimidas son más propensas a tener infecciones y a tener distintos tipos de malignidad.
En lupus, el sistema inmunológico reconoce los tejidos, órganos o sistemas como si fueran extraños, foráneos, y lo ataca. Lo atacan. El sistema ataca. El sistema inmune, por eso se llama autoinmune, sistema inmunológico contra uno mismo. Y por eso es que se utilizan medicamentos para suprimir el sistema inmunológico, le llamamos inmunosupresores. O sistemas que modulen el sistema inmunológico, le llamamos inmunomoduladores. El más conocido de esos medicamentos, hidroxicloroquina, se le llama Plaquenil en su forma comercial. Tenemos que tener cuidado también con este tratamiento inmunosupresor, porque tampoco queremos llevar a ese paciente a un estado de supresión inmunológica, porque entonces lo hacemos propenso a infecciones y también a cáncer. Así que tenemos que ser bien cuidadosos en el tratamiento. Así que repasando, enfermedad crónica incurable, una enfermedad sistémica, una enfermedad autoinmune. Doctor, y ahora que menciona esa palabra, cáncer, ¿por qué todavía algunas personas creen que el lupus es cáncer? Pues no lo sé. ¿De dónde sale esta noción o concepto? Porque el lupus no es un tipo de cáncer. Muchas personas... Oigan bien pues esto. No, sí, no es un tipo de cáncer. Otros también me preguntan si hay algún tipo de infección. No, tampoco lo es. Y yo creo que a lo mejor esta noción viene porque los pacientes de lupus sí son, por alteraciones del sistema inmunológico, son un poco más propensos a desarrollar cáncer que la población general. A lo mejor de eso viene la noción. Pero realmente no sé de dónde viene este concepto, que es erróneo. Y quizás también porque en algún momento, y eso vamos a hablar un poco más adelante, me estoy quizás adelantando a lo que vamos a decir, o lo que va a decir el doctor, quizá a lo mejor porque en algún momento se trata con quimioterapia, algunos de los tratamientos tienen... Bueno, algunos de los tratamientos que se utilizan para lupus fueron utilizados inicialmente para tratar cáncer. Pero ¿cuántos medicamentos están indicados para una condición después se descubre que tienen usos para otra? Exacto. Mire, el mismo Plaquenil. Plaquenil es un medicamento para combatir la malaria. De hecho, no es muy bueno para combatir la malaria, pero sí es muy bueno para condiciones autoinmunes como lo es lupus. También se usa para el síndrome de Sjögren's, para artritis reumatoide y otras condiciones. Es correcto. Y por lo tanto, quizás se confunde el público al tener estas nociones, ¿verdad? Que escuchan por aquí o por allá y automáticamente piensan, bueno, tengo lupus, tengo cáncer, porque eso lo he escuchado muchas veces. Y de hecho, poco a poco, y parte de nuestra misión es educar a esos pacientes a que tengan el manejo de su condición adecuado y sepan de qué se trata. Y te voy a decir algo más, Grisel. A veces cuando estoy dando la orientación a un paciente que tiene lupus y ha sido recién diagnosticado con la condición, a veces antes que traiga ese tema digo, esto no es un tipo de cáncer, porque a veces los pacientes no se atreven a preguntar. Por temor a que uno le diga sí lo es. Sí, y eso que está mencionando el doctor, escuchen bien, parte de lo que cada paciente debe de tener es la confianza con su médico de hacer esas preguntas en el momento en que se le diagnostica una condición que usted no sabe lo que es, porque puede ser que escuche por ahí lupus en X y Y programa, en las revistas, en cualquier sitio, en el internet, y no le da importancia, pero cuando se lo dicen a usted, se va a quedar como que, ok, ¿y qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Ves? Así es que tenga la confianza de preguntarle, hacerle todas las preguntas. Es fundamental que esa confianza y ese lazo estrecho ocurra con su médico, con su reumatólogo. Recuerden también que cuando usted se enferma de una condición crónica como esta, y sobre todo que esto ocurre en personas jóvenes, en su edad productiva, usted no solamente se afecta a usted afecta a todo el entorno. Sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus familiares, sus amigos, su pareja, su esposo, su novio o novia, su trabajo también. Se enferma no solamente un individuo, se enferma esa familia también. Y es importante que el paciente se apodere de la condición, de su tratamiento, de su manejo para su propio bien y de todo su entorno. Eso es nuestro propósito, que todos estos pacientes tengan control de su condición. ¿Y cómo vas a obtener control? Educándote, averiguando de qué se trata, averiguando qué puedes hacer para tener una vida más saludable, activa y productiva, aunque tengas una condición reumática. Doctor, quizá me puede contestar cuáles son las causas del lupus eritematoso sistémico. ¿Se sabe? No se sabe todavía. Sabemos que hay un componente genético. Los pacientes de lupus tienen alteraciones en su genoma y especialmente en el genoma pertinente del sistema inmunológico. Te voy a dar un ejemplo. Hay moléculas
que regulan el sistema inmunológico, es decir, que lo apaciguan, que lo calman, que lo controlan. Hay pacientes de lupus que tienen alteraciones en los genes que codifican para esas proteínas y hacen una proteína que es anormal, que es disfuncional. Por lo tanto, ese paciente no tiene un buen control del sistema inmunológico y es más propensa a que le dé una condición autoinmune. A través de los estudios en que el Recinto de Ciencias Médicas está participando, se han encontrado más de 35 genes que predisponen a la condición de lupus y creemos que hay más de 100. Eso es muchísimo. Y lo más interesante es que estamos mirando genes que están asociados a distintas complicaciones de la enfermedad. Por ejemplo, genes que están asociados a inflamación de los riñones en el paciente de lupus. Ahorita voy a hablar un poquito más de esos estudios y de la pertinencia que tienen. Sí. Entonces, el otro lado, Grisela, además del componente genético, está el componente ambiental. Ejemplo, se sabe que el fumar aumenta el riesgo de lupus. Y una persona que tenga predisposición genética, que fume, pues entonces tiene un riesgo aún mayor. La exposición a la luz solar. Se sabe que la luz ultravioleta activa el sistema inmunológico, por lo tanto también una persona que tenga una predisposición genética que se expone prolongadamente a la luz solar y específicamente a la luz ultravioleta, que es el del espectro de la luz solar, aquel que activa el sistema inmunológico, pues va a ser más propenso. También se sabe que infecciones, especialmente virales, pueden ser detonantes para causar la condición. Cuando dice detonante quiere decir que ya esa persona tiene esa disposición lo va que tiene la predisposición y lo puede acelerar. Y no quiero tampoco dejar atrás algo bien importante, que se ha visto también un componente de estrés emocional. Esa persona que está bajo tensión, que tiene mucho estrés, que lo tiene prolongado, ustedes saben que el estrés enferma. Exacto. Y una persona con una predisposición a una condición autoinmune como lupus puede ser también ese factor que pueda ocasionar la condición. Esto quiere decir entonces que si en su familia existe un componente de de personas que tienen relación con usted, su mamá, su hermano, su tía, tío, que tiene ya diagnosticado la condición de lupus, usted debería de empezar a pensar, yo puedo tener esa tendencia genética. Bueno, de paso, nosotros hemos estudiado el patrón familiar y hemos visto que el 35% de los pacientes de lupus tienen otro familiar de primer orden. Eso es padre, madre, hermanos o hijos que tienen también la condición. Fíjate, hay un 65% que no tiene un historial familiar, pero es que puede ser que esta condición u otros desórdenes autoinmunes estén ocurriendo en familiares más lejanos. No, es importante también mencionar que los pacientes también tienen mayor riesgo a desarrollar esta condición autoinmune si hay una historia familiar de otras condiciones autoinmunes, no necesariamente lupus, pero si hay otra familiar que tiene artritis reumatoidea, que tiene el síndrome de Sjögren's, por ejemplo, o tiroiditis de Hashimoto, que produce hipotiroidismo, que es bien común en la isla, pues esa persona es más propensa a desarrollar una enfermedad autoinmune, incluyendo lupus. Así que cuando hacemos la historia familiar, no solamente miramos la historia familiar de lupus, no, miramos también otras enfermedades autoinmunes. Eso cuando estos pacientes, cuando todos los pacientes van por primera vez a un médico, sea su internista, sea su médico generalista, le van a dar un documento para que usted llene, que le hace todas esas preguntas. Su papá, su mamá, quién padeció de esto, de enfermedades cardíacas, diabetes, todo ese tipo de cosas. Y debe de haber información entre esos parientes, porque hay personas que no saben de qué murió su mamá, de qué murió su papá, a lo mejor los perdieron cuando eran muy niños y no tienen idea, ¿verdad? Pero es importante que se averigüe qué condiciones tenían mis familiares o tienen, y yo hablarle eso al médico para que ese médico pueda tener un espectro un poquito más amplio y saber de qué manera lo va a diagnosticar con una u otra condición, la que sea. Y hablando de diagnóstico, ¿cómo se diagnostica el lupus eritematoso sistémico? Bueno, se han establecido varias clasificaciones, la más reciente la del 2012, pero quiero enfatizar algo sobre estas clasificaciones. Estas mayormente se han desarrollado para ensayos clínicos, de manera que cuando se recluten pacientes para distintos proyectos de investigación sean poblaciones uniformes en el sentido de criterios de inclusión, de exclusión para estos estudios. Lo que quiero decir con eso es que no nos podemos obsesionar con estas clasificaciones.
Un paciente puede tener lupus y no cumplir criterios para la clasificación de lupus. Okay. Y por el contrario, un paciente puede cumplir con los criterios de la clasificación de lupus y no tener la condición. Un paciente, por ejemplo, del síndrome de Sjögren puede tener varios de los criterios y cumplir con los criterios de clasificación para lupus, pero tiene Sjögren, no lupus. Y viceversa, un paciente puede tener, por ejemplo, inflamación de los pulmones, causando, por ejemplo, una hemorragia en los pulmones por lupus, y de hecho, esa no es uno de los criterios de la clasificación. Pero es bastante útil, nos sirve de guía también. Es bueno que, por ejemplo, sea estudiado esto por los médicos primarios, por los internistas, porque tienen una base, una guía. Y esta del 2012, que es del Colegio Americano de Reumatología, se publicó en la revista de Artritis y Reumatismo, que es la revista oficial del Colegio Americano de Reumatología, es la más inclusiva de todas. Incluye un espectro más amplio de manifestaciones de lupus y también un espectro más amplio de pruebas inmunológicas que se le realizan al paciente. La sensitividad y especificidad de esta clasificación es más de un 90%. Eso quiere decir que uno tiene una certeza de más de un 90% que el diagnóstico correcto es lupus basado en esta clasificación. Esas manifestaciones particulares, ¿podrían mencionarse algunas? Por ejemplo, muchas personas hablan de la sensibilidad en la piel, de que le sale una especie de erupción en la cara. ¿Eso es un primer indicio o eso ya indica que esa persona puede tener otras manifestaciones? Puede ser un primer indicio, las erupciones en la piel. El problema es que los pacientes de lupus no todos presentan inicialmente de la misma forma. De hecho, algunos pacientes tienen síntomas que no son específicos para lupus, por ejemplo, cansancio, fiebre, pérdida de apetito, que se puede de peso. Con otros. Bueno, y puede estar 6 meses, 12 meses. Y si no tiene una evaluación profunda, pues a lo mejor pues uno lo sabe. Y el problema es que se pierde tiempo en el diagnóstico. El paciente puede tener dolor o inflamación de las articulaciones, úlceras en la boca. Y quiero hacer énfasis en eso. Las úlceras usualmente ocurren en el paladar y no duelen. Esas úlceras que ocurren en los labios, puede ser en la lengua, que son aftosas, que son dolorosas, no están relacionadas al lupus. Y a veces se confunde con eso. También el paciente puede tener inflamación de los tejidos serosos. Y voy a explicar lo que es eso. El corazón, los pulmones, están recubiertos de un tejido. El del corazón se llama pericardio, el del pulmón se llama pleura. Y estos se pueden inflamar. Esos sacos, ¿verdad? Donde están los órganos, corazón y pulmones. Y eso causa mucho dolor de pecho. Y esa puede ser la presentación inicial de un paciente. También puede ser la presentación inicial anemia. Puede ser, se le hace un examen de orina y el paciente tiene proteínas o sangre indicativo de inflamación de los riñones. El paciente puede tener un problema neuropsiquiátrico, convulsiones, psicosis. Puede tener neuropatía. Puede tener muchísimas manifestaciones. Grisel, te voy a comentar de un paciente que estuvo 2 años tratados para un desorden de esquizofrenia, el cual era intractable a tratamiento antipsicótico. Iba y venía al hospital psiquiátrico y eventualmente desarrolla erupciones en la piel, dolor en las articulaciones, se le hace las pruebas en sangre pertinentes para lupus y fue positivo. El paciente se trató para lupus y su desorden neuropsiquiátrico resolvió. En otras palabras, que por fin alguien dio en la clave de lo que esta persona que había sido, podríamos decir que mal diagnosticado, o que era una situación que se podía haber atendido. Es que uno tiene que tener una agudeza clínica tan grande y tiene que tener experiencia tratando a estos pacientes. Pero, por ejemplo, doctor, si esa persona hubiese sabido que en mi familia existe esa incidencia, o que en mi familia puede haber tenido alguien que me dijo que tenía lupus, que aunque haya muerto, yo sabía que murió y tuvo lupus, esa persona a lo mejor con ese indicativo solamente puede haberse dirigido de una manera un poquito más acertada desde el principio. Sin embargo, pues tuvo que esperar todo ese tiempo y pasar, sabrá Dios por cuántas cosas, para poderse diagnosticar adecuadamente. Claro, definitivamente, y más aún en la isla, en Puerto Rico, porque la prevalencia de esta enfermedad en la isla es una de las más altas en el mundo. Oigan bien esto. La prevalencia de lupus varía, puede ser tan bajita como 5 personas o pacientes por cada 100,000 habitantes, o tan alta como ocurre en Puerto Rico, que es 159 por cada 100,000 habitantes. Para que tengan una idea, en España es aproximadamente 20 por cada 100,000. Puerto Rico estoy hablando 159, un trabajo que nosotros hicimos hace algunos años,
en el recinto de ciencias médicas. No extrañarse, nosotros tenemos en el recinto 2 clínicas de lupus a la semana, que vemos aproximadamente unos 15 a 20 pacientes. Seguimos más de 400 pacientes con lupus. Más de 300 pacientes participan en estudios de investigación. Y es realmente asombroso la cantidad de pacientes que hay en la isla. Creemos que uno de los factores que pueden ser importantes en que haya esa tasa tan alta de la condición es precisamente los índices tan altos de luz ultravioleta que hay en la isla. En Puerto Rico, y usted entra al site del Servicio Nacional de Meteorología y busca el UV Index o índice del ultravioleta, y va a encontrar que en 10 de 12 meses del año es bien alto o en niveles que son nocivos a la salud, sí. Peligrosos. Ya les había mencionado anteriormente que la luz ultravioleta activa el sistema inmunológico y si tiene la predisposición genética, pues puede ocasionar la enfermedad. Doctor, ¿y esta condición se manifiesta a una edad más que en otra? Ejemplo, sí. Más en personas jóvenes, por ejemplo. Usualmente son personas jóvenes entre los 20 y 40 años, pero puede ocurrir desde la infancia y en personas envejecientes, pero usualmente entre 20 a 40 años, y la mayoría de los pacientes son mujeres. De cada 10 pacientes, 9 son mujeres. Muchos preguntan por qué es esto, y aquí tienes el componente estrogénico. El estrógeno activa el sistema inmunológico, por lo tanto, el lupus es más común en las mujeres en la edad reproductiva. Así que cuando veamos a una paciente, por ejemplo, nos llega el médico, nos llega una paciente que tiene dolor en las articulaciones, erupciones en la piel, el típico, lo que se llama eritema malar, o la erupción esta que es de la mariposa, que simula las alas de una mariposa. Tiene cansancio, tiene fiebre. Y en Puerto Rico, que tenemos una prevalencia alta, esa mujer joven tenemos que pensar que pueda tener la condición de lupus. En Puerto Rico, esa proporción de mujer a hombre es todavía mayor. En vez de ser 9-1, es 13 o 14-1. Estas condiciones reumáticas en general, también la mujer tiene más, hay más incidencia en las mujeres, pero yo creo que el lupus sobrepasa las demás incidencias, ¿sí o no? Sí, esa proporción de mujer a hombre es más alta. De hecho, aunque tengo que también decir que en artritis reumatoide, que también ocurre más común en mujeres, ahí la proporción es 3-1, pero en Puerto Rico es 6 o 7-1. También en artritis reumatoide esa proporción todavía es mayor. De mujer a hombre. Es algo que es interesante, ¿no? Sorprendente. Y obviamente ameno a hacer más estudios de investigación de por qué esto ocurre. Hablando de eso, ¿qué investigaciones se están haciendo sobre el lupus eritematoso sistémico en Puerto Rico, si alguna? Bueno, yo sé que están trabajando con eso. Estamos realizando varias investigaciones, pero quiero puntualizar a un estudio multicéntrico que estamos realizando en estos momentos que se titula Profile, en español sería Perfil. Este estudio, la investigadora principal es la doctora Elizabeth Brown de la Universidad de Alabama en Birmingham, y como coinvestigadores está la doctora Michelle Petri de Johns Hopkins, la doctora Rosalind Ramsey Goldman de la Universidad de Northwestern en Chicago, el doctor John Revelle de la Universidad de Texas en Houston y un servidor en el recinto de ciencias médicas. Entre esas 5 instituciones se han ya reclutado casi 3,000 pacientes de lupus. En este estudio se han podido reclutar personas de raza blanca, raza negra e hispanos. Hispanos descendientes de mexicanos la mayoría, que son los que se reclutan en Houston, y obviamente puertorriqueños. El propósito del estudio es encontrar los genes que están asociados a la enfermedad. Los genes que están asociados a las complicaciones particulares de la enfermedad. Y también de hacer un panel de anticuerpos, o muchos pacientes saben, el panel de lupus, anti-DNA, el ANATES y otros. Pero aquí en vez de hacer 7 o 8 pruebas, que es la que usualmente se hace en un paciente de lupus, hacemos 100 pruebas. De esas 90 nunca se han realizado anteriormente en pacientes de lupus. ¿Qué es lo que queremos perseguir con esto? Número 1, encontrar los genes y los defectos inmunológicos, genéticos que tiene el paciente. Si nosotros sabemos esos defectos, nosotros sabemos cómo tratarlo. Podemos individualizar el tratamiento. Número 2, queremos encontrar marcadores específicos de complicaciones. Ahora imagínense que un paciente está recién diagnosticado de la enfermedad. Ahora mismo lo que tiene es dolor en las articulaciones, erupciones en la piel, cansancio. Le hacemos el panel genético
el panel de marcadores inmunológicos y encontramos que tiene un riesgo bien alto a desarrollar problemas de los riñones. Pues Grisel, lo que hacemos es tratar a ese paciente de forma preventiva. Claro. Para evitar entonces que eso ocurra. Nosotros esperamos ya en unos próximos años tener todos esos datos, todas esas asociaciones, todos esos factores de riesgo para que entonces se hagan estas pruebas disponibles comercialmente y sean de beneficio a los pacientes de lupus. Eso básicamente lo que me dice es que, señores, hay esperanza. No porque en este momento estas condiciones sean crónicas y para los efectos que no tienen cura, como ¿verdad? Se dice por ahí, a lo mejor en el futuro sí puede haber una cura para el lupus, para la artritis reumatoidea, para las condiciones reumáticas, y que estas personas que tienen estas condiciones tengan esa satisfacción, ¿verdad?, de que me diagnosticaron con esto, pero se puede curar. Y escuché hace un tiempo que se había descubierto la cura del lupus, pero que todavía, pues obviamente, supongo yo que deberá ser algo preliminar. O sea, bueno, esos fueron estudios realizados en la Universidad de Florida y fueron en modelos experimentales en ratones. Y realmente la noticia se sacó de proporción. Me imagino que sí. De hecho, se estaba experimentando con un medicamento que se utiliza para tratar la diabetes, que es metformin, que de hecho tiene propiedades que modulan el sistema inmunológico. Y de paso, digo, si un paciente tiene lupus y desarrolla diabetes, metformin es una buena medicina. Controla tanto la diabetes como el lupus. Pero de ahí una cura muy lejos. Sobre ese estudios de investigación que se realizan. Todavía en particular. Sí. Y quiero aprovechar la oportunidad para las personas del área oeste, recordarles que el próximo sábado a la 1:00 p.m. vamos a tener una charla sobre el lupus. La doctora Noemí Varela Rosario, reumatóloga, va a hablar sobre el lupus, los mitos y realidades, y también sobre la artritis reumatoidea. Esto va a ser en la Casa del Médico en Mayagüez a la 1:00 p.m. Así es que para los que quieran seguir escuchando sobre esto, doctor, en el área oeste, en Mayagüez y pueblos aledaños, ¿verdad?, en la Casa del Médico, detrás del Mayagüez Mall. Ya nos queda poco tiempo. El lupus es un tema que, en lo que a mí respecta, fascinante para poder continuar hablando sobre esto, y yo espero que podamos continuar hablando sobre el lupus. Me pregunto, además de tener lupus, la persona ¿puede tener otras condiciones reumáticas también, junto con el lupus? Sí, todo paciente con una condición autoinmune está a mayor riesgo de desarrollar otra condición autoinmune. Una de las más comunes en los pacientes de lupus es la tiroiditis de Hashimoto, que ocasiona hipotiroidismo. Para que tengan una idea, en la isla, de hecho, en Puerto Rico hay muchos pacientes con hipotiroidismo, un 2 o un 3%, pero los pacientes de lupus tienen de un 20%, de un 10 a un 20% de tener esta condición. Y es importante reconocer esto porque el hipotiroidismo puede presentar con unos síntomas parecidos a los de lupus: cansancio, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos. El 50% tienen pruebas ANA-TEST positivo y se puede confundir. En adición, un paciente de lupus, por ejemplo, tiene cansancio, dolor en las articulaciones y uno piensa, bueno, a lo mejor este paciente tiene lupus activo y sube la dosis, por ejemplo, de los corticosteroides, de la prednisona, en vez de pensar que pueda estar desarrollando otra condición, como hipotiroidismo, que, como dije, es también una enfermedad autoinmune. Así que hay que tener esto presente. Y brevemente, doctor, que nos quedan 3 minutitos, me gustaría, ya que mencionó la prednisona, el tratamiento del lupus, porque el tratamiento es diferente, cada persona es distinta y cada persona va a requerir una atención distinta. El tratamiento del lupus, ¿nos puede decir algo sobre qué cosas se utilizan? ¿Qué medicamentos? Tenemos que utilizar medicamentos que supriman el sistema inmunológico o que lo modulen. El medicamento que más rápido puede controlar la enfermedad son los corticosteroides. Buenísimos para controlarlo, malísimos a largo plazo, claro, por la cantidad de efectos adversos que esto tiene. Por lo tanto, utilizamos otros medicamentos. Mencioné la hidroxicloroquina, comercialmente conocido como Plaquenil, el micofenato mofetil, que se utiliza para pacientes con enfermedad renal, azatioprina, ciclofamida, hay un sinnúmero de otros medicamentos inmunosupresores. Pero esos medicamentos toman de 2, 3, 4, 5 meses en lograr el efecto. Por lo tanto, tenemos que tratar a ese paciente con corticosteroides por ese tiempo. Pero la meta siempre es tratar de bajar la dosis de corticosteroides a la más bajita posible
o eliminarlo por los efectos adversos que incluyen a largo plazo diabetes, hipertensión, problemas con el colesterol, triglicéridos y sobre todo el aumento en peso. Es decir, tenemos una enfermedad y la medicina te puede causar otras enfermedades que son también malas. Claro. Y queremos tratar de evitar eso. Así que hay que usarlos, pero de forma juiciosa. Y una cosa que usted acaba de mencionar es que puede tomar tiempo en ver el efecto. Muchas personas se desesperan. Yo me quiero curar o me quiero sentir bien de inmediato. Y eso generalmente con las condiciones reumáticas no ocurre. Usted va a sentir un efecto a largo plazo. Es que vivimos la cultura de la impaciencia. Exacto. Queremos todo de forma de inmediata. inmediato. Pero eso es todo en todos los aspectos de la vida, incluyendo las enfermedades. Sí. Y yo le digo al paciente, usted tiene que ser paciente doble. Usted es un paciente con paciencia. Exactamente. Tiene que ser paciente y todo esto le va a ayudar, pero va a tomar tiempo. Pero lo importante es que ese paciente siempre tenga en mente que su condición se puede controlar, que esa persona puede otra vez estudiar, puede trabajar, puede llevar su estilo de vida con ciertas modificaciones, claro está. Moderadamente, correcto. Pero puede otra vez reintegrarse. Bueno, y volviendo, me parece que estoy escuchando nuestra misión. El paciente tiene que apoderarse, tiene que educarse, tiene que manejar esa condición, la que sea, para poder tener una vida más saludable, activa y productiva. Doctor, muchas gracias. Nos estamos despidiendo rápidamente. Si quieren seguir aprendiendo sobre el lupus y otras condiciones reumáticas, vayan a nuestra página www.fundacionfer.org. En Facebook nos dan like en la página para que se mantengan al día. Gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias, Grisel. Y espero tenerlo aquí de nuevo en algún momento en el futuro. Y buen día a nuestros amigos. Gracias otra vez.